Un cordial saludo para todos. El presente video aborda los fundamentos psicoanalíticos y psicodinámicos para la evaluación con pruebas proyectivas. Cabe recordar que las pruebas proyectivas son uno de los dispositivos para la evaluación clínica psicológica que integran de manera más adecuada el pensamiento psicoanalítico con la práctica clínica contemporánea, ya que la lógica de las pruebas proyectivas no consiste ni radica solamente en medir atributos psicológicos aislados, sino en permitir un despliegue del funcionamiento psíquico profundo a través de producciones gráficas, narrativas o asociativas que ponen en juego la relación entre fantasías inconscientes, defensas, procesos de simbolización y configuraciones del sí mismo. Debido a ello, es muy importante tener una comprensión de los elementos que se constituyen en las bases metapsicológicas de las pruebas proyectivas para poder entender cómo y por qué un sujeto proyecta aspectos de su vida psíquica en materiales ambiguos. En algunas ocasiones, cuando se intenta comprender todo lo concerniente a las pruebas proyectivas, se suele reducir al simple concepto de proyección como mecanismo de defensa. Sin embargo, el proceso se trata de algo mucho más complejo que involucra la economía pulsional, las defensas, la estructuración del yo, la capacidad representacional, la simbolización y las modalidades relacionales que están activas en el encuentro clínico. De ahí que se puede pensar que las producciones proyectivas constituyen una vía regia hacia la subjetividad, análoga a lo que ya había planteado Freud en torno al asunto de los sueños, pero esta vez atravesado por la dimensión intersubjetiva contemporánea. Por tanto, el material proyectivo se vuelve una manera a partir de la cual aparece un retorno de lo reprimido, no como una verdad plena y absoluta, sino como una formación de compromiso entre deseo, defensa y realidad psíquica, que también tiene una relación directa con la tópica dinámica freudiana, la cual enfatiza la tensión entre fuerzas psíquicas que pugnan por expresarse y las defensas que buscan limitarlas o transformarlas. También entendiendo y recordando que el conflicto psíquico, según la teoría freudiana, se constituye en el núcleo del funcionamiento mental. Por ello, entonces, también las producciones proyectivas lo que hacen es revelar no solo contenidos reprimidos, sino la organización defensiva que lo contamina, modula o distorsiona. Otro elemento teórico central dentro de la epistemología freudiana y que está relacionada con las pruebas proyectivas es la tópica estructural, aquella que divide al aparato psíquico en yo, ello y superyo. Esta distinción justamente permite comprender desde qué lugar psíquico habla el sujeto al producir una imagen o construir una historia. Si hacemos algún análisis, por ejemplo, de las manifestaciones del ello en algunas historias o narraciones, podríamos encontrar asuntos tales como agresión impulsiva en dibujos, erotización desbordada, narrativas caóticas. Para evidenciar la presencia del superyo en las producciones gráficas, encontraríamos, por ejemplo, finales moralizantes, sensaciones de autocastigo, figuras persecutorias internalizadas y algunos elementos relacionados con el yo los evidenciaríamos en asuntos tales como coherencia del relato, integración temporal, capacidad para modelar afectos y representar vínculos. Por tanto, en un test proyectivo siempre vamos a encontrar elementos de deseo, fantasía y pulsión, defensas conscientes e inconscientes y soluciones creativas o rígidas al conflicto. También es importante recordar el concepto de fantasía inconsciente y su importancia en el contexto de las pruebas proyectivas, definiendo la fantasía inconsciente como aquel tejido representacional que organiza la vida afectiva y que se constituye en la expresión simbólica de los impulsos inconscientes, tanto libidinales como agresivos.
La fantasía inconsciente a su vez tiene una relación directa con los mecanismos de defensa que también aparecen en las producciones proyectivas y por tanto es otro de los pilares fundamentales para analizar los relatos, las historias, las narraciones, las producciones gráficas que se presentan en el contexto de las pruebas proyectivas. En torno al concepto de fantasía, cabe también recordar a la teórica Melanie Klein, quien plantea que toda conducta está sostenida por fantasías de relación con objetos internos, que se manifiestan a través de símbolos, acciones o narrativas. Por tanto, en las pruebas predictivas podríamos observar la fantasía originaria, la cual se expresa en escenas de abandono, persecución o fusión, la angustia persecutoria, que emerge en relatos donde la amenaza es interna, pero atribuida al exterior, o la angustia depresiva, que puede aparecer en narraciones que tengan un foco en la culpa y la reparación. Ahora bien, aunque el término prueba proyectiva sugiere la centralidad de la proyección, es fundamental diferenciarla de otros procesos afines. Uno de ellos sería la incorporación, el cual puede definirse como el proceso primitivo en el que el sujeto, de manera fantasiosa, devora o toma dentro de sí objetos externos como parte del yo. Las características de la incorporación es que se producen de manera primaria, arcaica, está relacionada con los vínculos tempranos, con la etapa de la oralidad, tiene una gran relación con la fantasía inconsciente. Eh, Surge justamente del contacto cuerpo a cuerpo entre madre y bebé, de ahí su nombre, incorporación, y da cuenta de los primeros vínculos sí mismo otros. Un segundo proceso sería el de la internalización, el cual daría cuenta de una integración de valores, normas y objetos en la estructura psíquica del sujeto a lo largo del desarrollo. La internalización va permitiendo progresiva y paulatinamente la constitución del yo y del superyo, ya que lo que comenzó a través de las vías somáticas va comenzando a ser parte del mundo interno del bebé. Es como un paso de la sensación a la percepción. Un tercer proceso a diferenciar sería el de la introyección, entendida como la forma específica de internalización en la que se incorporan aspectos del objeto externo en la estructura psíquica con un grado de diferenciación menor. Tiene todo que ver con la primera relación con los objetos de amor que favorece la constitución del mundo interno y posibilita que se generen estructuras intrapsíquicas que dan cuenta de las representaciones de los otros y del mundo externo. También es importante tener en cuenta la identificación, que incluso para la teoría psicoanalítica y psicodinámica da cuenta de un proceso central en la constitución de la subjetividad, ya que la identificación es un mecanismo por el cual el sujeto adopta características, actitudes o rasgos de otro sujeto significativo en su vida. Esa identificación puede tomar un tinte normal o patológico dependiendo del modelo identificatorio y de las vicisitudes que se hayan tenido en dicha elección y desempeña un papel clave en el desarrollo de la identidad del sujeto. Igualmente aparece el concepto de proyección, que ya hemos comprendido como aquel mecanismo de defensa en el cual el sujeto atribuye a otros sentimientos, pensamientos o deseos propios que son inaceptables y que puede generar, por ejemplo, a nivel de lo psicopatológico, dificultades en torno a la paranoia, ya que podría llevar a una distorsión en la percepción del otro que podría ayudar a aliviar la ansiedad. Sin embargo, la proyección es uno de los mecanismos de defensa más adaptativos, ya que lo que se hace todo el tiempo es colocar afuera aquello que de pronto no se acepta o no se reconoce dentro del sí mismo. En relación directa con el concepto de proyección aparece el de identificación proyectiva, nombrado como el mecanismo en el que una persona proyecta partes de su sí mismo en otro y a su vez trata de controlar al otro en función de esa proyección. Daría cuenta también de componentes relacionales que dan
la idea de una dinámica interpersonal compleja que puede estar presente en trastornos de personalidad, como por ejemplo en el trastorno límite. A su vez aparece la externalización, que es un proceso por el cual el sujeto coloca en el mundo exterior sentimientos, pensamientos o conflictos internos y que sería diferente a la proyección, ya que puede observarse en sujetos con dificultad para reconocer su mundo interno. Y finalmente estaría la extroyección, que es una forma extrema de externalización en la que el sujeto despoja por completo su mundo interno y lo deposita en el exterior. Generalmente la extroyección está asociada a estructuras psicóticas que darían cuenta de un vacío interno o de una percepción alterada de la realidad. Uno de los aspectos centrales dentro de la tradición psicoanalítica y psicodinámica es la comprensión del funcionamiento psíquico de los sujetos, la cual implica analizar de qué manera el sujeto registra su realidad, la transforma en experiencia psíquica, la interpreta y la articula con su mundo interno. Estos procesos se expresan mediante diferentes funciones mentales que permiten la organización de las relaciones entre el sujeto y su entorno. Entre estas funciones destacan cuatro conceptos fundamentales: percepción, representación, apercepción y proyección. Estos elementos tienen una gran relevancia en el contexto de la evaluación psicológica, con el uso de las pruebas proyectivas, ya que en estas técnicas se toman en cuenta estos elementos para saber cómo el sujeto organiza estímulos ambiguos a partir de su propia estructura psíquica. Una diferencia central entre los instrumentos psicométricos tradicionales y las pruebas proyectivas es que los instrumentos psicométricos buscan medir variables psicológicas específicas mediante estímulos estructurados, mientras que las pruebas proyectivas se apoyan en procesos simbólicos, representacionales y relacionales del sujeto. Debido a ello, entonces, es importante conocer cómo operan la percepción, la representación, la apercepción y la proyección para poder entender las narraciones, los relatos, las producciones que surgen de algunos tests, tales como el test de percepción temática TAT o el test de percepción temática para niños CAT o el Rorschach o test de relaciones orbitales TRO. Al nominar a la percepción como sistema del aparato psíquico, se está haciendo referencia indirectamente al modelo metapsicológico freudiano, en el cual cobra vigencia la relación entre el sistema percepción-conciencia, el cual tiene la función principal de recibir los estímulos provenientes del entorno y hacerlos accesibles a la conciencia. A diferencia de otros sistemas psíquicos, la percepción no conserva huellas duraderas, sino que tiene como función registrar momentáneamente los estímulos antes de que estos sean transformados en representaciones. Freud planteó que la percepción constituye la puerta de entrada del mundo externo al aparato psíquico y que, aunque hay una base sensorial, no puede entenderse como un proceso puramente fisiológico. Se supone que la percepción está influida por procesos psíquicos mucho más profundos que toman en cuenta las experiencias previas, las expectativas inconscientes y los mecanismos defensivos que pueden modificar la manera en la que el sujeto percibe la realidad. Por tanto, la percepción no es completamente objetiva, sino que se encuentra parcialmente modulada por la organización psíquica del individuo. Una de las funciones centrales de la percepción es el vínculo que guarda con la prueba de realidad, la cual es aquella función que permite distinguir entre los estímulos provenientes del mundo externo y los contenidos generados por el mundo interno. La capacidad de realizar esta discriminación se nombra como una de las funciones centrales del yo. Cuando el yo se encuentra estructurado, tiene adecuación en sus funciones, el sujeto puede evaluar críticamente sus percepciones y diferenciarlas de fantasías o deseos. Pero si hay alguna alteración en esta función,
es posible que aparezcan distorsiones perceptivas, interpretaciones excesivamente concretas o confusión entre realidad interna y externa que darían cuenta de rasgos y caracteres de tipo psicopatológico. En el marco de las pruebas proyectivas, la percepción cobra una vigencia central, ya que allí se manifiesta en el modo a través del cual un sujeto describe inicialmente el estímulo presentado. Por ejemplo, en el Rorschach, algunos sujetos se limitan a describir elementos perceptivos básicos de la lámina, como colores, formas o detalles aislados. Otros, en cambio, integran rápidamente estos elementos en configuraciones simbólicas o narrativas. El análisis de estos elementos centrales permite evaluar situaciones tales como la organización perceptiva, la atención selectiva, la capacidad de integración de estímulos y la tolerancia a la ambigüedad. Estas variables dan indicios del funcionamiento cognitivo y emocional del sujeto. Otro concepto central es el de representación, el cual es muy utilizado y de gran versatilidad en la teoría psicoanalítica. Freud introdujo una distinción fundamental entre representaciones de cosa y representaciones de palabra. Las representaciones de cosa corresponden a imágenes mentales ligadas a experiencias sensoriales y afectivas, mientras que las representaciones de palabra se relacionan con el lenguaje y el pensamiento consciente. El pensamiento se desarrolla cuando ambas formas de representación están articuladas. Dicha articulación ayuda a la transformación de la experiencia emocional en contenidos simbólicos que pueden elaborarse psíquicamente. En el inconsciente predominan las representaciones de cosas, mientras que en el pensamiento consciente intervienen con mayor fuerza las representaciones de palabras. Si se busca el concepto de representación en algunos teóricos post-freudianos, se encuentra que justamente introducen esta noción en torno a otros dos elementos, que son la representación del ser o de sí mismo y la representación del objeto. Desde allí se plantea que el psiquismo se organiza tomando en cuenta las experiencias relacionales internalizadas que dan lugar a configuraciones representacionales complejas, que incluyen representaciones del propio sí mismo, de los otros significativos y afectos asociados a esas relaciones. Por tanto, a lo largo del desarrollo, estas representaciones ayudan a la organización de patrones relacionales relativamente estables que influyen en la manera en que el sujeto interpreta y se vincula a nivel de las relaciones con otros. A su vez, existe una relación directamente proporcional entre representación y capacidad de simbolización. Cuando se habla de ambos conceptos, se está hablando de que cuando la capacidad de simbolizar se encuentra suficientemente desarrollada, el sujeto podría realizar transformaciones de experiencias emocionales en pensamientos, elaborar conflictos internos, utilizar la fantasía de manera creativa y construir narrativas complejas. Cuando hay alguna alteración en la capacidad de simbolización y por ende en la de representación, aparecerían asuntos tales como pensamiento concreto, pobreza imaginativa, dificultad para representar estados emocionales o descargas conductuales de efecto. Generalmente estas dificultades darían cuenta de estructuras psíquicas más primitivas o de estados de desorganización emocional presentes en los sujetos. En el contexto de las pruebas proyectivas, la representación es otra de las herramientas fundamentales para poder comprender cómo el sujeto nombra algunas situaciones a lo largo de una aplicación de un test proyectivo. En técnicas tales como el TAT o el TRO, el sujeto debe construir historias a partir de algunas imágenes que son ambiguas y para ello necesita la activación de recursos simbólicos que le ayuden en la transformación del estímulo en una narrativa significativa. De la riqueza, coherencia y complejidad de las narraciones se podría inferir asuntos tales como su capacidad de simbolización, la capacidad para tener un pensamiento organizado, la complejidad emocional y los recursos imaginativos que pueda tener.
Otro concepto central en relación con las pruebas proyectivas es el de apercepción, el cual tiene una relación directa en la construcción subjetiva del significado. Hablar de apercepción implica el proceso a través del cual el sujeto interpreta lo percibido a partir de su historia psíquica y relacional. Cuando hablamos de apercepción, debemos recordar que percibir nunca es un proceso puramente objetivo, ya que todo estímulo es interpretado a través de esquemas internos construidos a partir de experiencias previas. Es decir, la percepción juega un papel central en la forma en que los sujetos interpretan las situaciones, ya que están fundamentadas en sus fantasías inconscientes, sus expectativas emocionales, las experiencias afectivas tempranas y los modelos relacionales internalizados. Por tanto, cuando alguien percibe una escena social, no solo registra los hechos objetivos, sino que también atribuye intenciones, emociones y significados a los otros. Esas atribuciones tienen una relación directa con los contextos vinculares tempranos. De ahí que la apercepción se constituya en uno de los elementos centrales al hablar de pruebas proyectivas. En el TAT, por ejemplo, es muy importante el concepto de apercepción, ya que en esta técnica proyectiva el sujeto debe construir historias a partir de láminas que representan escenas ambiguas. La manera en que realiza estas interpretaciones refleja los modelos relacionales internos, sus conflictos emocionales y las expectativas afectivas. Por tanto, el análisis perceptivo permite explorar aspectos tales como temas relacionales dominantes, conflictos intrapsíquicos, modos de resolución de problemas y representaciones del sí mismo y del objeto. Como ya se ha mencionado, sabemos que la proyección es un mecanismo de defensa fundamental para la puesta en escena de las pruebas proyectivas. Hablar de proyección es hablar del mecanismo a través del cual el sujeto atribuye a otros aspectos de sí mismo que resultan difíciles de reconocer o tolerar internamente. Por tanto, el mecanismo ayuda a la reducción de la tensión intrapsíquica al externalizar los conflictos internos. Por tanto, la proyección se constituye en un mecanismo fundamental en el contexto de las pruebas proyectivas, ya que justamente estas parten de la idea de que los sujetos organizan estímulos ambiguos a partir de su propio mundo interno. Cuando un sujeto genera una narración, genera una historia, está hablando en el fondo de una serie de situaciones que son atribuidas a los personajes, asuntos tales como pensamientos, emociones, motivaciones, y que en el fondo, a nivel de su inconsciente, reflejan aspectos de su propia vida psíquica. Debido a ello, el análisis de las respuestas proyectivas permite explorar los conflictos emocionales del sujeto, las fantasías inconscientes, las representaciones relacionales y los mecanismos defensivos. Se puede decir entonces que existe una articulación entre los conceptos de percepción, representación, apercepción y proyección, en la cual la percepción es el proceso por medio del cual el sujeto registra el estímulo visual, la representación es en donde el estímulo se transforma en imágenes mentales y asociaciones. En la percepción el sujeto interpreta la escena según sus esquemas relacionales internos y la proyección son aquellos aspectos de su mundo interno que se atribuyen a los personajes o situaciones. Este proceso complementario ayuda a entender cómo los estímulos ambiguos pueden activar contenidos psíquicos profundos que posteriormente aparecen en escena en las respuestas que el sujeto da frente a los estímulos proyectivos. Otro concepto teórico central es el de simbolización. El psicoanálisis desde siempre le ha dado mucha relevancia a este concepto porque piensa que de alguna manera hablar de simbolización no es simplemente delimitarlo al contexto de los procesos cognitivos formales, sino que implica también la posibilidad de que haya una transformación de las experiencias emocionales
en representaciones psíquicas mucho más organizadas. En el campo de las pruebas proyectivas, la simbolización es un elemento central, ya que allí se observa con gran forma cómo el sujeto es capaz o no de presentar algunas situaciones propias de la simbolización. Como lo hemos dicho, las pruebas más psicométricas estructuradas tienen una diferencia con las técnicas proyectivas, ya que en estas últimas se movilizan justamente procesos psíquicos que dan cuenta de una profundidad relacionada con la fantasía, la imaginación, la simbolización y la elaboración emocional. Debido a esto, cuando se hace un análisis de las respuestas proyectivas, no solo se exploran los contenidos psíquicos del sujeto, sino también la manera como su psiquismo organiza los pensamientos y los transforma también a través de la experiencia. Simbolización puede definirse como la capacidad que tiene el aparato psíquico para transformar experiencias emocionales en representaciones que puedan ser pensadas, comunicadas y elaboradas. Si la simbolización opera de manera adecuada en el sujeto, es posible que éste sea capaz de elaborar conflictos emocionales, expresar afectos mediante el lenguaje, transformar experiencias traumáticas en narrativas y utilizar la fantasía de manera creativa. La capacidad de simbolización del sujeto puede evaluarse en el contexto de las pruebas proyectivas a partir de diferentes indicadores. Entre ellos se encuentran la complejidad narrativa, cuando las historias tienen múltiples personajes, conflictos, resoluciones, que indican una mayor capacidad de simbolización. La integración efectiva, cuando también se observa la capacidad de reconocer y de representar emociones en los personajes, lo cual refleja una mayor elaboración emocional. La flexibilidad imaginativa, que da cuenta de la presencia de asociaciones más creativas, más variadas, donde surge un funcionamiento simbólico mucho más enriquecido, y la coherencia narrativa, que son los relatos organizados y con secuencia temporal clara, que indican una mayor estructuración del pensamiento. Cuando existen dificultades en la simbolización por parte de los sujetos, esto se puede evidenciar en los contextos proyectivos a través de relatos muy breves o descriptivos, o ausencia de conflictos narrativos. También la dificultad para identificar emociones en los personajes o historias repetitivas o muy rígidas. Podríamos plantear entonces una conclusión para este contexto de los fundamentos psicoanalíticos y psicodinámicos para el estudio de las pruebas proyectivas, y tendría que ver con que la comprensión de los conceptos de percepción, representación, apercepción, proyección y simbolización resulta fundamental para poder entonces conocer todo el funcionamiento psíquico desde la perspectiva psicoanalítica, y también para poder entonces tener una mayor comprensión de lo que se interpreta bajo la óptica de las pruebas proyectivas. Estos procesos describen diferentes momentos que tienen que ver con la manera particular como el sujeto registra la realidad, la transforma en experiencia psíquica, la interpreta y la articula con su mundo interno. Cuando estamos inmersos en el campo de la evaluación psicológica a partir de las pruebas proyectivas, estos conceptos adquieren una especial relevancia en el uso de cualquier instrumento, ya que estas técnicas permiten observar directamente cómo los procesos operan en la producción de las respuestas del sujeto. Por tanto, el dominio de estos conceptos constituye una herramienta esencial para la formación de psicólogos clínicos y para el desarrollo de competencias en el psicodiagnóstico psicodinámico. Es también muy importante recordar que, como parte esencial de la formación del psicólogo, las pruebas proyectivas aparecen como una alternativa a la posibilidad de la evaluación clínica, que por sí sola las pruebas no dirían nada sin tener en cuenta un adecuado contexto, un adecuado marco teórico propio del sujeto, que también le permita acompañar su evaluación de técnicas como la adecuada evaluación, la adecuada valoración de la situación psíquica del paciente,
tomar en cuenta las condiciones propias de su entorno, las situaciones contextuales en las que se mueve, dar cuenta también de los vínculos tempranos por los cuales ha atravesado el sujeto, cómo esos vínculos también entran en juego al momento de hablar del contexto de la proyección, el ojo clínico psicológico que también es bastante importante y sobre todo el establecimiento de una relación adecuada con el paciente o el consultante, la cual es el insumo central para poder entonces establecer cualquier tipo de puesta en escena clínica. Si no se da una relación adecuada, va a ser muy complicado que los instrumentos tengan la función de generar evaluación o de ayudar al diagnóstico, porque la relación se constituye en el fundamento a partir del cual pueden surgir los diferentes asuntos que van a ir dando cuenta de cómo el sujeto se vincula consigo mismo, con nosotros, y que a partir de ese contexto se va a dar la posibilidad entonces de una mayor profundización en su situación, de un mayor conocimiento y que las pruebas proyectivas también se constituyen en el escenario a partir del cual posiblemente se arrojan elementos nuevos y adicionales cuyo objetivo es apuntar a que la puesta en escena del tratamiento psicológico genere una mayor posibilidad de atender algunas de las áreas que de pronto anteriormente no se habían atendido y que todo ello redunde en un mayor proceso de bienestar psíquico para el sujeto y en un contexto de mayor profundización en todo lo concerniente al mundo de aquel que viene a consulta. Les agradezco mucho la atención a este video.